cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Son las 10 de la mañana, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo, partiendo la última semana del mes de agosto. Vamos que se puede. ¡Ánimo! Ya estábamos dejando atrás el frío. De hecho, hasta ahora hay casi 15 grados en la región metropolitana y la máxima anunciada para hoy es de 25. ¿Qué les parece eso? Está bien, nos gusta más el calorcito, eso. Estamos preocupados por el planeta, el calentamiento global y probablemente el año más seco de la historia. Así que atentos con eso. Mañana martes la mínima sería de 6, pero la máxima de 27 grados. Y el miércoles entre 9 y 25 grados son las máximas y mínimas que anuncia la directora meteorológica de Chile. ¿Qué se anuncia para este semáforo? En un ratito conversaremos con la directora ejecutiva de NAVE, María José Cifuentes, que nos van a contar sobre la programación del segundo semestre y una serie de talleres y de actividades que están haciendo, sobre todo para generar nuevas audiencias para la danza. Y vamos a estar también comentando este libro, se lo muestro ahí, aprovecho de saludar a nuestros amiguitos que nos ven en Facebook, amiguitos y amiguistas, muy buenos días, buenos lunes para todos. Clásicos, A.M. Ricardo Martínez es el responsable de esta historia sentimental de Latinoamérica. El libro de verdad es muy, muy entretenido para los nostálgicos. Para mi generación sería para la gente que le gustaban las fiestas kitsch, ponte tú. Fans de Camilo VI, de Manuel y de esas cosas, pero la perspectiva del libro es una perspectiva desde la industria y de cómo fue cambiando la industria discográfica entre los años 60 y finales de los 80, pero también desde la educación sentimental, que fue claramente un tema que a mí me pareció muy, muy interesante. ¿Cómo nos enseñó a amar las canciones que escuchaban las mamis mientras hacían el aseo y que uno quiera o no se las sabe? Pónganos, Bella sin alma, ponte tú. ¿Qué hace uno con eso? Tengo todo, bueno, no sé. Después, viste, uno dice las canciones de Luis Miguel, ¿por qué me las sé? Bueno, ahí están. Po. A mí nunca me gustó Luis Miguel, pero ahí están. Son parte de la banda sonora de la vida de uno. Y vamos a estar conversando con Ricardo Martínez respecto a este clásico AM que fue lanzado recientemente por la editorial Planeta. Y vamos a partir con Charlie y esta belleza de canción, Rezo por vos.
Nuestra invitada, quiero pasarles un dato. Tu clave es clave. Hablemos de tecnologías. En tiempos de internet, tu contraseña y otros datos sensibles son muy importantes. Por eso debes resguardar tu información confidencial de ojos curiosos y maliciosos que pudieran hacer mal uso de tu identidad digital. ¿Cómo protegernos? Bueno, mañana a las 9 horas en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que está ahí en el campus Andrés Bello, en Portugal 84, va a haber esta conversación con Carlos Montoya Morales, presidente de la Fundación Willow Lab, sobre el pitching, y con Claudia Castillo Holguín, auditor de Enel, sobre la higiene digital. Y a propósito de eso, vi este fin de semana un documental en Netflix que se llama The Great Hack, que de verdad haré campaña para que todo el mundo lo vea. Es un documental bien escalofriante respecto a los procesos de levantamiento de información y de publicidad dirigida a través de redes sociales que intervinieron de manera definitoria, no solamente en los casos más famosos, que fue la elección de Trump y en la campaña del Brexit, sino también en muchas otras elecciones en el mundo, incluyendo la de Macri en Argentina. El documental es de verdad escalofriante. Uno queda así como, wow, no sé si debería seguir en Facebook, de hecho. Así que ahí se los dejo recomendado, The Great Hack, y también esta actividad Tu Clave es Clave, mañana a las 9 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y ahora vamos a hablar de cosas un poco más agradables, como las artes vivas. Qué lindo concepto del que nos trae María José Cifuentes, directora ejecutiva de NAVE. María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, estábamos conversando aquí con María José sobre la gran cantidad de actividades que hay en NAVE, y lo primero es, porque yo le decía, bueno, pero es un espacio de danza, y me decían, no necesariamente lo seguimos llamando así, más bien hablamos de artes vivas. Expliquemos entonces de qué estamos hablando. Bueno, primero que nada contarles que NAVE nació como un espacio puntualmente para apoyar la creación nacional. Esa es nuestra primera línea, nuestra misión en el fondo, que es lo que ha generado hasta ahora el apoyo de alrededor de unos 600 artistas nacionales e internacionales. Nosotros funcionamos como un centro de creación y residencia, entonces los artistas van ahí, desarrollan sus proyectos, investigan, es más bien un espacio de laboratorio. Sin embargo, a la medida que tú tienes gente que está desarrollando investigaciones y proyectos artísticos en una fase más experimental, más de proceso, finalmente esos procesos dan resultados. Entonces, con el tiempo también hemos vuelto un espacio donde se produce mucho, donde se estrena y donde se desarrollan obras. Entonces, si bien no somos el teatro convencional que tiene una parrilla programática permanente con funciones, lo que hacemos nosotros es, por un lado, recibir proyectos en residencia y luego estos se estrenan en sala. En estos últimos años nos hemos dado cuenta que el arte en general está bastante abierto a dialogar entre disciplinas. Ya hay muchos artistas que ya no se reconocen en un solo lugar, no se reconocen bailarines o actores o cineastas o músicos, sino que les gusta o trabajan con muchos lenguajes. Por lo tanto, hemos establecido cada vez más que no somos un espacio disciplinar, es decir, nos dedicamos solamente a la danza, solamente al teatro, sino que nos dedicamos justamente a todas estas cosas más híbridas que han ido surgiendo en este último tiempo. Por lo tanto, somos un lugar mucho más dado a la experimentación que al espacio más de entretención o al espacio más del espectáculo, sino que nos interesa justamente todos estos cruces. Y en ese sentido el concepto de artes vivas lo que hace, por un lado, tiene un sentido social, que está vinculado a cómo hoy día el arte se convierte en un espacio participativo, de integración, donde la sociedad participa de alguna manera, y por otro lado un arte que ya no se establece en base a una escena, no es lo escénico netamente tal, por eso está vivo, porque dialoga totalmente con lo que sucede contemporáneamente, en este sentido con los múltiples lenguajes que el arte hoy día desarrolla. Entonces nosotros somos un espacio que por un lado, como te decía, es muy experimental, pero por otro lado también es muy social, en el sentido que trabaja con un territorio, que es el barrio Yungay, donde estamos totalmente vinculados a lo que es el vecindario y también a la sociedad. O sea, somos un espacio donde la gente paga 3.000 pesos por ir a ver las cosas que nosotros desarrollamos, y además tenemos aperturas de proceso, es decir, el artista que entra a NAVE con un proceso de creación, abre ese proceso y lo comparte con la comunidad. Y eso ha sido increíble, porque las aperturas se han convertido, no es un ensayo abierto, no es un work in progress, es la fase de investigación en la que está el artista, que la comparte, y la gente está muy dispuesta a dialogar, a dar feedback, a conversar, y luego ese artista que abrió ese proceso estrena en la sala. Y es lo que va a pasar este fin de semana con Luminoides, que es la obra de la que te venía a hablar hoy también. Bueno, vamos a llegar a Luminoides, pero ahí aparecen dos preguntas, se me ocurren, especialmente para la gente que está fuera del circuito del arte. Porque en general, claro, nosotros los periodistas tendemos a decir, bueno, esto es danza, o esto es plástica, o estos son los híbridos, para que quienes nos escuchan o nos leen puedan más o menos saber con qué se van a enfrentar. Entonces, primero quería preguntarte por
¿qué entendemos por proceso artístico? Porque seguramente cuando la gente nos escucha puede pensar, bueno, me puedo imaginar un proceso de investigación para escribir una tesis, para escribir un libro, para hacer un reportaje. Pero, por ejemplo, ¿cómo es un proceso de investigación para un ejercicio artístico de artes vivas? Es exactamente lo mismo. Ajá. Lo que pasa es que hemos estado siempre entendiendo el arte desde un lugar muy racional. De hecho, el arte todavía en la universidad tiene una lógica científica. O sea, tú estudias una carrera artística, pero al final tienes que hacer una tesis, que es una tesis científica. Lo que nosotros estamos intentando validar es que el arte tiene sus propias metodologías y sus propias maneras de investigar. Un proceso creativo, por ejemplo, no sé, pienso en artistas como, a ver, un ejemplo concreto que ha estado últimamente en boga por la Venecia, perdón, fue el estado vegetal de Manuel Infante. Cuando Manuel Infante crea esa obra, lo primero que ella hace es dialogar con personas que estudian con las plantas. Entonces fue toda una fase de investigación, de sentarse con estas personas para hablar de la parte neuronal de las plantas. O sea, hubo toda una investigación previa y luego ese proceso de investigación se lleva a la escena para intentar en el fondo llevar a la escena parte de esa investigación. Pero un artista investiga muchos temas antes de crear la obra. Pasa por muchas fases distintas. Te lo pregunto también para como ir contra ese prejuicio, ¿cierto?, del artista y la musa. Así como que el artista está ahí sentado en su taller pensando cosas y de repente le viene la inspiración. Más bien lo que estamos hablando es que es un ejercicio tremendamente disciplinado, que requiere además mucho rigor y mucho sacrificio para poder llegar a, o como decían los que saben, que la musa te encuentre trabajando, ¿no? Y lo terrible de eso es que nosotros en nuestro país sobre todo, al creer es justamente esta lógica, no, si el artista va, se inspira y crea, no hemos desarrollado jamás espacios para que eso suceda. Por eso Nave es tan importante, porque es el espacio donde el artista tiene un lugar para crear, para experimentar, tienes un espacio profesional. De hecho, nosotros, por ejemplo, hacemos residencias técnicas, donde el artista, luego de estar en una fase de investigación, pasa a la sala negra, prueba luces, sonido, experimenta. O sea, no tenemos espacio para la experimentación. Lo único que se valida en nuestro país es el espectáculo y el resultado final. Claro. Por lo tanto, es tan importante entender que, al igual que la ciencia, el arte también desarrolla un proceso de investigación. Que se requieren espacios de laboratorio. Y que muchas veces esos procesos derivan a distintos productos. A veces un artista, depende de lo que investigue, puede incluso llegar a una publicación, puede escribir un artículo sobre su investigación. Porque a veces el artista también está desarrollando temas sociales, políticos, culturales, económicos. De hecho, hoy día hay una gran necesidad de hablar de medio ambiente. Entonces, un artista que trabaja sobre medio ambiente, por ejemplo, ahora hace poco vi una artista española que se llama Rosa Casado, que está por estrenar en Matadero, en Madrid, trabajó con nosotros durante 2 meses. Y ella estaba investigando justamente el tema de las partículas de polvo, cómo eso se lleva finalmente a una producción escénica, y lo que hizo fue desmantelar todo un auto completo en el INACAP de Valparaíso, y trabajaron, perdón, el DUOC de Valparaíso, y trabajaron justamente desmantelando piezas de un auto para investigar justamente qué es lo que hay dentro de un auto y cómo se equivalen esas piezas a qué lugares del mundo han sido creadas, etcétera. Entonces, la investigación artística hoy día puede a su vez entregar muchos beneficios a la sociedad, porque también está interesado en investigar lo que nos pasa hoy, claro, tanto a nivel medioambiental, económico, político. Haciéndose muchas preguntas. Vamos a seguir conversando con María José Cifuentes, directora ejecutiva de Nave, respecto a lo que están haciendo y a lo que están por hacer, pero ahora vamos a ir a escuchar a Francisca Valenzuela con Catedral.
Estamos de regreso, son las 10:20 y continuamos conversando con María José Cifuentes, directora ejecutiva de NAVE, este espacio de producción y también de compartir esta producción de las artes vivas con la audiencia, especialmente con la comunidad del barrio Yungay. Y conversábamos mientras ustedes escuchaban a la Fran Valenzuela acá con María José respecto al desafío que significa para el espectadora poder acercarse a estas otras maneras experimentales, en donde se cruzan interdisciplinares, ¿cierto? En donde ya no se trata de ir, sentarse a que me entretengan o a que me cuenten una historia o a ver una coreografía, sino a otra cosa. ¿Cómo ha sido desde el proceso de NAVE, sientan ustedes esa invitación con la comunidad? La verdad es que ha sido súper interesante y súper gratificante porque yo creo que ha habido como un despertar también en las personas en relación a qué es lo que desean consumir en relación al arte, ¿no? Porque hoy día hablamos mucho del consumo del arte, hay un montón de oferta cultural, tenemos millones de espacios donde ir a ver la obra de teatro, de danza, entretenernos, o sea, todavía está esa lógica del mainstream muy fuerte, sin embargo hay gente que también ha decidido como salirse de esa lógica o consumirla, pero al mismo tiempo buscar otras experiencias. Nosotros somos el espacio de las otras experiencias, somos el espacio raro, el espacio laboratorio, el espacio experimental, y lo bonito ha sido ver cómo la gente se seduce con eso, se entusiasma con eso y efectivamente va. Hay un ejercicio muy interesante que a nivel, yo creo que de educación, estamos muy formados por la lógica moderna del arte, por cómo entender el arte desde un lugar siempre racional, no de un lugar espiritual. Desde el punto de vista de, no sé, pues está la estética, está la semiótica, siempre hay como un lugar filosófico, racional, que te enseña a entender el arte. Yo creo que es súper interesante lo que ha pasado en NAVE porque las personas que van se abren a una experiencia, donde esa experiencia no necesariamente es racional, tiene que ver muchas veces con lo somático, con cómo yo me siento a nivel incluso corporal. Hemos hecho, por ejemplo, meditaciones masivas, con gong, o sea, pienso como en obras que se han hecho otras veces, y se nos ha llenado de gente, porque la gente también está buscando otras experiencias. O sea, es súper válido aún el tema de la representación y el espectáculo, y poder sentar a ver una historia, eso todavía obviamente sigue siendo válido y sigue siendo interesante, pero hoy día creo que lo rico de esto es que se está ofreciendo otra lógica cultural que invita a las personas a participar dentro de esta experiencia que llamamos nosotros, y que muchas veces te saca del lugar común de lo que es el espectáculo. Yo más que nada invito a la gente a hacerlo. Hemos, como te contaba, cada vez hay más gente que va a NAVE, hay más personas interesadas, gente curiosa, es la curiosidad la que te lleva y ves algo que te parece extraño, no sé qué, y vas una segunda vez y acá hay algo interesante y vas una tercera vez, y cuando hacemos los conversatorios después de las funciones, las personas comentan o comparten sus experiencias y es súper bonito escuchar justamente el lugar como que uno, claro, cree que el espectador no va a entender y al contrario, la gente entiende muchísimo y da mucho feedback y eso es gratificante. Bueno, si a ustedes se les prendió la curiosidad con esta experiencia NAVE, les cuento que este fin de semana, 31 de agosto y 1 de septiembre, se va a realizar la tercera obra de la tercera versión del ciclo Otro Sur, que se llama Luminoides. La entrada cuesta 3.000 pesos en general, ahí tiene 2x1 la tercera, 1.500 estudiantes, tercera edad, etcétera. También hay invitaciones, se escriben a claclaustra@nave.io y además nave.io es la página de NAVE. María José, como para ir cerrando, ¿cuál es la invitación que se hace desde Luminoides? Bueno, Otro Sur es un ciclo que está enfocado a la danza contemporánea actual, que tiene el foco principalmente puesto en Sudamérica. Nosotros hemos visto en estos últimos años cómo coreógrafos de tanto Argentina, Brasil, Uruguay y Chile están posicionados a nivel internacional en grandes circuitos, pero aquí mismo en la casa, o sea, en la región, no son tan reconocidos. Entonces, lo que ha sido este ciclo en este tercer año, el impulso ha sido traer a estos grandes coreógrafos, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, etcétera, que están en circuitos internacionales, que son desconocidos y que al mismo tiempo son súper importantes que vengan a Chile. Es un ciclo que está inspirado en una idea de otredad que tiene que ver mucho con lo que es el poscolonialismo, en qué es lo que cómo nos identificamos como sur, en una idea como más bien política de lo que implica la región sudamericana y en un posicionamiento de distintas temáticas. Por ejemplo, Luminoides es una obra que si bien está basada en lo que son los estudios lumínicos, porque es una investigación de Josefina Camos y Rodrigo Echeverini, ambos coreógrafos, que hoy día han dejado quizás la danza convencional que conocemos más de lado para enfocarse a lo coreográfico desde otro lugar, utilizando la luz como soporte, pero ellos también investigan mucho sobre el concepto del futuro y lo que es el antropoceno. El antropoceno entendiendo hoy día justamente esta masa, esta corteza terrestre que está rodeada de edificios, de autos, de
de otro tipo de elementos que no son los elementos naturales de la Tierra. Entonces, justamente cómo esto hoy día entre en nuestro imaginario, está en nuestro cotidiano, y cómo esto a la vez se puede como experimentar con otros organismos, otros seres que viven. Entonces, bueno, es una cosa que habla mucho del futuro, que habla mucho del lugar hoy día, del medio ambiente, pero pensado de una instalación lumínica. Y eso es Luminoide. Ellos han estado con nosotros 2 años trabajando en diferentes momentos en su proceso creativo, y lo que vamos a ver este fin de semana ya es el resultado de un proceso de investigación de 2 años que estrena en la sala. Perfecto, así que ya lo saben, este 31 y 1 de septiembre a las 20 horas en Nave, que está ahí en Libertad 410, cerca del Metro Camin, en Quinta Normal, para que vayan y conozcan el espacio, se expongan a estas nuevas maneras de acercarse al arte, de habitarlo, de experimentarlo, y vayan viendo ahí qué les pasa. Gracias, María José Cifuentes, directora ejecutiva de NAVE, por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes y los esperamos. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. Con 29 continuamos haciendo nuestro semáforo, y en un rato estamos en la difícil misión de escoger qué canciones vamos a poner para la entrevista de Clásicos AM de Ricardo Martínez, esta historia sentimental de Latinoamérica, entretenidísimo libro que vamos a estar comentando con su autor. La lista es larga, aquí tiene una lista de 100 canciones que uno debería considerar dentro de esta educación sentimental latinoamericana. Uno que a mí me encanta, sí, siquiera como placer culpable, encuentro que tiene uno de los vozarrones más impresionantes en español. Vamos a escuchar a Camilo Sesto a esta hora en el semáforo. Un adiós.
Son las 10:32 y le damos la bienvenida a Ricardo Martínez. Él es doctor en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en estudios cognitivos y licenciado en lengua y literaturas hispánicas, convención en lingüística de nuestra universidad. Ha sido profesor de distintas instituciones, colaborado con distintos medios de prensa y es el responsable de este libro Clásicos AM, una historia sentimental de Latinoamérica. Y yo partí por un poco por el currículo para ver desde dónde te acercabas, porque es mucha cultura pop, profunda cultura pop en el libro, pero hay una revisión respecto a la construcción de esos elementos, de esas canciones que marcaron unas varias generaciones, diríamos. Por supuesto, entre el año 65 y el 85 aproximadamente es la época de esplendor de la romántica en Latinoamérica, también en Francia, en Italia, en España. Y bueno, mi aproximación tiene que ver con una cosa más como histórica. Yo nací y crecí escuchando esta música. Siempre me llamó mucho la atención. Desde más o menos el año 89 empecé a revisarla con mucho más detalle, de forma más como, no diría académica en esa época todavía, pero sí tratando de hacer una especie de recorrido por esta historia de esta música. Yo tengo formación en música desde muy pequeño, no seguí con eso porque por supuesto después decanté para la lingüística. Soy profesor acá en la Universidad de Chile en la Facultad de Humanidades y Filosofía, y he trabajado particularmente atendiendo a las letras, a cómo se componen estas historias, a cuáles son las estructuras que siguen, etcétera. Y he venido haciendo cursos de este tipo. Ya desde el año 2008 lo he realizado como en 5, 6, 7 ocasiones. Por lo tanto, es un tema que me interesa mucho también desde un punto de vista más como académico. Ahora, ahí se cruzan varias cosas que me parecen importantes subrayar, y de ahí el interés que a mí me resulta este libro. Por un lado, es un poco abandonar esta idea un poco inocente de lo inocuo de la cultura pop. De alguna manera, si uno escucha o música todos los días, si uno ve teleserie y tú lo pones acá, una frase que a mí me encanta de Alta Fidelidad, y uno dice, estaba miserable porque escuchaba música pop, o escuchaba música pop porque era miserable. Claro. Hay una cosa que tú hablas acá, tú hablas de una historia sentimental de Latinoamérica, y yo he trabajado mucho con el concepto de educación sentimental. Claro. Entonces están estos dos límites: por un lado, la propuesta estética, que era lo que escuchábamos recién, ¿cierto? Camilo Sesto, con estas lluvias de violines, con estas orquestas, sí, con estos arreglos increíbles. Y por otro lado está la propuesta dramática, que se pone en función en la lírica y en la interpretación de estas canciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. La idea de estas canciones, y a mí me gusta citarlo siempre así, yo buceando en cuál es como la historia de la balada y la historia de las músicas románticas, romántica en el sentido que tiene la palabra en la cultura pop, no romanticismo alemán ni inglés. Cortavena, digámoslo. Claro, cortavena, claro. Cebolla también se dice porque uno se pone a llorar con estas canciones. Descubrí que probablemente uno de los mayores ideólogos, es probablemente uno de los músicos más grandes que ha generado en nuestro continente la música popular, que es Agustín Lara. Y Agustín Lara lo que hacía era contarte un melodrama en 3 minutos. Exactamente, entonces, como el padre del bolero. Agustín Lara te contaba una historia, y en 3 minutos tú te encontrabas con que te narraban una historia de amor, de desamor, de despecho, de dolor, de separación, etcétera. Y la gente se metía mucho en esa historia porque tenía un componente muy narrativo. Después de eso, todo el mundo siguió un poco esa idea. También hay otras personas que hicieron algo parecido, como, no sé, Gardel en Argentina, con las letras de Pascual Contursi y todas estas letras que eran estos tangos que contaban una historia de despecho. También había un poco de eso, pero Agustín Lara de alguna forma le dio como su forma como definitiva. Ahí hay un dato bien interesante. Cuando uno escucha las canciones de Agustín Lara o los boleros y algunas baladas románticas, nunca se cierra, o sea, no tienen un final, como que la canción se perpetúa, podría seguir con el coro infinitas veces,
porque de alguna manera no hay resolución del conflicto. No es que sea un final abierto, sino que es como un final abrupto. Porque es más bien este espacio, más bien atmosférico, metafórico. Tú haces este salto, Sí. ¿cierto? Desde este espacio del bolero, que es este lugar un poco poético, el espacio de el tango y la milonga, que tienen un lugar físico muy específico, Claro. ¿cierto? La calle, el barrio, el bar, etcétera. El bullying. Pero cuando entramos a este mundo nos cuenta historias tipo, era las 7 de la mañana y él no ya había llegado y me llama por teléfono. O sea, una canción de Sí. los Pipinelas, hace 3 años un día que y esas Exactamente, cosas tal cual. que son tal cual. Y uno se imagina perfectamente la escena Sí. y se imagina la historia. Sí, eso tiene que ver también con cómo se fue desarrollando, yo diría, la vía social, la vía urbana en Latinoamérica y en Europa también, en estos 3 países que mencioné, que son Italia, Francia y España, donde las formas de vida, el tipo de escenario, cómo eran las casas, etcétera, estaba bastante normalizado. Antes las formas de vida eran mucho más diversas que posteriormente. Las personas viven en ciertas ciudades que son más o menos parecidas. Si uno va a cualquier ciudad del mundo de los años 50, 60, 70, empiezan a parecerse mucho las actividades que las personas realizan, sus vidas cotidianas, a qué horas se levantan, cuál es su rutina del día, etcétera. Y por lo tanto, estas canciones tenían también una atmósfera, un clima, un escenario que era muy reconocible en todas partes. Claro, como la secretaria. Ponte tú. Claro. Pero ahí aparece esta cosa que siempre aparece con la cultura pop, que es el ir y venir, ¿no? Porque, por un lado, reacciona esta letrística a esta nueva manera de habitar, que es bastante más homogénea, pero al mismo tiempo, desde la misma letrística, homogeniza la manera de sentir. Por supuesto, a mí me gusta mucho una cosa que descubrí hace algunos años. Estaba leyendo los diarios de Gramsci en la cárcel, y Gramsci en alguna parte de uno de sus diarios dice, o de sus cartas, dice que cuando él escuchaba a sus compañeros de cárcel, cuando él está preso por razones que tenían que ver con su ideología, cuando él estaba en la cárcel, sus compañeros de cárcel, cuando hablaban del amor, del desamor, de su romance, de sus dolores, ocupaban la lógica de la ópera. Entonces, Gramsci decía que de alguna forma la ópera había formado el sentimiento italiano. Puede ser una exageración, pero no creo que esté tan lejos de la realidad. Yo creo que también las baladas románticas a uno le enseñan a sentir. Yo siempre digo, cuando uno va en una micro y escucha a una pareja, no debería uno hacerlo, pero lo hace igual, que está discutiendo 2 puestos más atrás, y ve qué tipo de argumentos ocupan, de qué forma interactúan, uno ve que hay mucho de este tipo de relato, de este tipo como de ambiente, de lógica, y eso se ha heredado de las canciones románticas. Entonces, en ese sentido va para los 2 lados. Pero ahí hay un salto que me parece muy interesante hacer, porque esto está súper citado. Tú lo pones del 65 al 85 como ese momento. Luego, los que nacimos al final de esa época, ¿cierto? Recibimos esto un poco de rebote porque era la canción que escuchaba la mamá o la abuela, etcétera. Sí. Yo no sé, porque en mi casa no se escuchaba esta música, pero igual me la sé. Claro, no, sí, entra razón. Por cualquier lado. Entra por cualquier lado. Y que luego tuvo sus revivals en un programa que había en esta misma radio. Sí, pues, Maldita Primavera. Maldita Primavera, saludo a las chiquillas. Y también Kitsch, que también estuvo en esta radio. Claro, debo contar sobre Maldita Primavera que yo les pasaba la música. Hay una ligazón. Semana a semana me mandaban la lista, y yo, como tenía una colección de MP3 muy grande donde podía digitalizarse, les enviaba. Y me acuerdo que pasaba la Paola Zúñiga a buscar el CD con las canciones el día jueves. Y era el programador de Maldita Primavera, sí. Ricardo Martínez. Pero, Ricardo, lo que digo es, nuestra generación recibió un poco esto de rebote, ¿no? Sí, por supuesto. Empezamos a escuchar otras cosas. Luego, las generaciones que vienen después, y ahí mi pregunta no por la educación sentimental, o sea, no es lo mismo escuchar a Amanda Miguel o Rocío Dúrcal mientras estás formando tu educación sentimental que escuchar reggaetón. O sea, sí. En términos de cómo vamos, si entendemos que hay una educación sentimental, cómo vamos a concebir las relaciones, lo masculino, lo femenino, los roles, etcétera. Sí. Ahí hay una cosa muy interesante que efectivamente ha cambiado cuando ha cambiado la música. Claro, sí. Tú me comentabas fuera del aire el tema de cuál fue el impacto que tuvo sobre las audiencias el llamado rock latino o el rock latinoamericano de mediados de los años 80, y claramente yo diría que aquí hay como 2 o 3 cosas que son bien interesantes, que tienen que ver con cómo uno se forma sentimentalmente a través de la música o a través de la cultura pop. La primera es que hay un momento de la vida,
que cada vez es más temprano. De hecho, hoy día se habla de los teens, de estos preadolescentes que ya a los nuevos 10 años están escuchando música por su propia cuenta. Uno de repente elige un estilo al cual se va a subir. O sea, de repente digo, mira, me gusta el punk, o me gusta el metal, o me gustan Los Prisioneros, o me gusta Ya, tal pero eso estilo. igual está definido por tus posibilidades de acceso. Por supuesto, pero uno en algún momento trata de hacer una ruptura. O sea, hay un momento en el cual las personas dicen, esto es lo que me alegaron, esto es lo que yo escuché y esto es lo que yo quiero escuchar. Ahora, eso Por es... supuesto, siempre dentro de un rango y claro, nadie se hace fanático de la música del sur de la India en Latinoamérica, a menos que tenga un contacto por alguna vía. Y por lo tanto, las personas empiezan a elegir otras formas de formarse y muchas veces reniegan de esto. Esta es una de las razones por las cuales hay varias generaciones que durante mucho tiempo renegaron de esta música por considerar que una música que no tenía que ver tanto con su identidad. Como la música forma identidad es una cuestión que también es clave y cómo las personas seleccionan eso. Bueno, vamos a volver sobre eso para escuchar, de hecho, a Amanda Miguel, con él me mintió, pero estaba pensando en cómo volvemos a estos lugares. Creo que la última vez que hablamos sobre un tema parecido fue con una de las Lágrimas, Celos y Dudas, Ya, que son este maravilloso trío sí, de actrices que extraordinario. se arman como personajes como estas cantantes. Claro. Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Amanda Miguel, etcétera, Sí. y cantan de manera melodramática. Y ahí me parece que a mí tengo unas cosas muy personalmente muy de contradicción con eso, porque me gusta el estado de euforia total de este romanticismo, a pesar de que una desde el feminismo trabaja con la deconstrucción del amor romántico de manera constante. Sí, por supuesto. Entonces hay una cosa hay un darse permiso para sentir cosas que hoy es muy poco cool sentir. Claro. Así que bueno, se las dejo ahí planteadas. Vamos a seguir conversando con Ricardo Martínez, autor de clásicos AM académico de nuestra universidad, pero usted se la sabe, cántela, él me mintió.
Son las 10:48 y si ustedes están viendo el streaming de Facebook, claro, se pierden las canciones porque por regulación tenemos que bajarlas, se los recordamos y no es como, ay, nos fuimos a cero, no, nada. Pero si están viendo el streaming, probablemente vieron que con Ricardo Martínez estamos súper lanzados aquí, hablando porque una persona que se dedica a la historia sentimental de la música y otra que se dedica a la educación sentimental desde el cine, estamos ahí. Claro, total. Bueno, hablábamos respecto a este proceso y a cómo estas fantasías respecto al amor, estos imaginarios respecto al amor y al rol del hombre y la mujer están instaladas en esas canciones también. Sí, por supuesto. O sea, es evidente y hay una cita ahí de Don Draper de Mad Men que dice, amor, eso que tú llamas amor es algo que inventamos tipos como yo para vender medias de nylon. Y claramente aquí hay una cosa que tiene que ver con transmitir ciertas formas de sentir. Sí hay que sentir también la manera en que hay que relacionarse, cómo hay que sufrir, etcétera. Es evidente que hay una cuestión de constructo ahí. Pero por supuesto todo tiene más matices. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una cosa que ha dicho harta gente que ha estudiado el bolero, donde en el bolero nunca uno sabe cuál es el género de quienes están hablando. O sea, cuando hablan un tú y un yo, uno no sabe si el tú es masculino y el yo es femenino. Además, tenemos el caso de que el hablante lírico y el receptor lírico o la receptora lírica o el receptor lírico no sabemos quién es. Lo identificamos con la voz. Al punto que las voces cambian. O sea, en algunas ocasiones ese tú y yo lo dice un hombre, en otras ocasiones canta una mujer, por ejemplo la de ahí Gourmet, y entonces uno queda ahí como, bueno, ¿quiénes son? Probablemente también tiene que ver con el grado de abstracción que tenían estas canciones donde nada como se concreta, particularmente en el bolero. Pero es evidente que estas canciones tienen una ideología o más de una ideología. Había un estudio que cité cuando me refería a las cantantes mexicanas, donde las cantantes mexicanas seguían como varios estereotipos que a veces podían ser hasta contradictorios entre sí. O sea, la muchacha como virginal, por un lado, que aparece, por ejemplo, en las primeras canciones de Lucero, la vampiresa, que es la figura que tiene gente como, no sé, Thalía, etcétera. Más allá de que eso también puede estar muy estereotipado, hay varias fórmulas y figuras. O sea, no es solo una, tampoco hay que pensar que esta es una cuestión granular y monolítica, donde todas las canciones transmiten exactamente las mismas ideas. De repente uno empieza a escuchar canciones y se da cuenta que esta canción está diciendo algo distinto que la otra. Por supuesto, siempre dentro de un marco. Son estados distintos también. Claro, porque son estados distintos. Uno puede seguir, no sé, las canciones de Ana Gabriel o de Luis Miguel o de Miguel Bosé y encontrarse con el mismo sujeto, con el mismo hablante lírico cuando recién está conociendo a la persona y está enamorado y ilusionado, ahí después cuando está despechado y todo el camino. Sí. Ahora, eso respecto a los contenidos, y les recuerdo que estamos conversando con el académico y escritor Ricardo Martínez sobre su libro Clásicos AM, que como si se dan cuenta hay un montón de maneras de entrarle. Claro. La nostalgia es la primera, probablemente, y la selección musical que está ahí puesta. Pero otra manera que también me pareció muy interesante es toda la propuesta que tú haces aquí, a partir de varios otros académicos e investigadores también, respecto a los saltos regionales de esa producción y cómo esos saltos regionales también tienen un cambio en la ética y estética de estas canciones. Sí, yo tratando de hacer un panorama en el libro, no sé si se puede mostrar, hay una cámara, hay un mapa adentro del libro. En la contratapa. En la contratapa, claro. En este mapa aparece, bueno, está basado en el mapa de Escuela de Rock de Jack Black, en esta película en que hacen un mapa del rock, y yo traté de hacer un mapa de la balada, y en este mapa uno se orienta respecto a cómo esto se fue desarrollando. El mapa se lee más o menos de izquierda a derecha. Y haciendo la investigación me di cuenta que uno podía ordenar básicamente 4 países que eran los principales productores de esta música, que son Francia en primer lugar, luego Italia, luego España y luego México. Y uno ve también cuando revisa más en detalle cómo se fue produciendo esto desde los años 60 hasta los 80, en los 60 básicamente Francia, en los 80 básicamente México, que cada uno iba imponiendo sus propias formas estéticas, sus propios valores, los propios recursos musicales que había, los arreglos, que son una cuestión súper importante, y también variaban mucho las letras, o sea, las letras de los años 60,
que son unas letras muy cercanas al bolero en términos que son bastante abstractas, no son tan claras lo que están diciendo. Pero son poesía. Pero son poesía, claramente ocupan muchas metáforas, etcétera. Y llegando a los años 80 con gente como Luis Miguel, Lucero, Daniela Romo, Yuri, etcétera, tenemos también ahí que hay varios cambios y varios procesos que en el libro se tratan de detallar con cierto nivel. Es un poco terrible, pero yo me sumo a esa apocalípticos integrados, yo sería una apocalíptica, porque tú marcas aquí en el 83 la aparición de Miami Sound Machine con una canción que fue la que los trajo al Festival de Viña, la mitad de los 80, Dingili Bangui, donde dice, una canción es como un suspiro, no importa el idioma, tiene sentido. Corte, 30 años después, dame nena, dame, nena, dame, y uno ve que tiene 4 autores ese reggaetón. Sí. Entonces, uno dice como, a ver, espérate, ¿cómo pasamos de estos melodramas cantados llenos de detalles y terribles y hermosos al mismo tiempo? Sí. Algo de mira lo que escuchábamos recién, por Dios, ¿qué es eso? Claro. Y terminamos en esta cosa que ya es casi dada, que es la mayoría de las letras de reggaetón. Yo diría que la principal influencia ahí es la música más que la letra. Como en el libro, pero una de las abandonamos. tesis, claro, en el libro una de las tesis es que en un momento se produce una cosa que se llama la mayamización, que tiene que ver con que la industria musical del mundo latino se va a Miami, y en Miami se produce una especie como de intento de hacer una especie de síntesis de lo que es lo latinoamericano, donde como todos los matices se pierden, y la música como que se aplana, o sea, de esos arreglos en los cuales uno escuchaba como campanitas sonar por un lado, un violín que entraba misteriosamente por otro, llegamos a una música mucho más plana donde hay mucho menos instrumentos, etcétera. Y hay el reino de los sintetizadores. Y el reino de los sintetizadores, de los secuenciadores, de los drum machines, etcétera. Y en la época actual, una cosa que ocurre es que la mayor parte de la gente escucha música en su celular. Y los celulares no son unos buenos reproductores de música. O sea, aunque uno tenga los super audífonos. Aunque uno tenga los super audífonos, el celular nunca va a reproducir la música como la reproducen en equipos que algunas personas tienen, los audiófilas. Pero eso hace que la música sea mucho más simple porque la forma en que se va a reproducir también es más simple. Y siguiendo eso, las letras también se simplifican porque las letras tienen un efecto muy percutivo, por decirlo de alguna manera. O sea, la letra lo que tiene que hacer es de alguna forma seguir eso, claro, hoy es eso. Entonces, la canción dice, dame, uno de repente, yo soy lingüista computacional, cuento la repetición de palabras que hay ahí, y es básicamente, uno lee la letra y hay como 3 líneas de texto, y se repiten interminablemente, y fin. Entonces, lo que impulsó a eso, particularmente hoy, es, yo diría, la forma en que la música se está escuchando también. Oye, bueno, me quedaron 4.000 preguntas para Ricardo Martínez. Pero así es lo que pasa. Y eso que tuve un acercamiento, leí toda la primera parte, no alcanzamos a hablar de este señor que es finalmente el que inventó este primer paso, el Luis Gómez Escolar, sí, que es el que es como la mente maestra detrás de todo esto. La mente maestra detrás de todo esto, bueno, junto con Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija. O sea, finalmente, ¿quién escribió las letras con las que uno se desangraba claro, todavía? Funciona. ¿Qué tan lejos está esto de Radiohead? Yo creo que no tanto. Hay gente que hoy día me escucha y dice, no, qué cosa tan terrible. Pero yo creo que en términos de educación sentimental y de esos lugares a donde uno va para sentirse menos solo en su miserabilidad, yo creo que sigue funcionando. O sea, sí, pensaba en Radiohead, también la canción más de ese estilo de Radiohead es esa canción donde el tipo llega chato de la oficina y se trata de poner a dormir, esa canción que parte como una canción de cuna, No Surprises. Yo creo que esa canción calza perfecto aquí. Funciona ¿O Karma perfecto. Police? O Karma Police, o sea, bueno, casi todas las de lo que es Computer y el Key Day. Y podríamos seguir y decir, bueno, Depeche Mode tampoco está tan lejos y tiene que ver con una estética, pero me parece interesante el tema de cómo cruza la sentimentalidad. Pero se nos fue el programa. Podríamos seguir conversando, pero se nos fue. Ustedes quédense en la compañía de Radio Universidad de Chile. De verdad les hiper recomiendo Clásicos AM. Se van a entretener un montón leyendo esta historia sentimental de latinoamericana. Ricardo Martínez. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Super Cami. Gracias, Super Tania. Mañana a las 10. Estamos de regreso. Chao. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
En Santillana, orientamos nuestra labor educativa al desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad reflexiva, ambas vinculadas a actitudes como el rigor, la perseverancia, la búsqueda de la objetividad, la responsabilidad, la amplitud de mente, el trabajo en equipo, el respeto y, en definitiva, el interesarse y asombrarse por los hechos del mundo científico. Santillana, al servicio de la educación chilena. Si alguna vez posteaste, hoy ganamos 2-0. Porque los últimos han ganado 2-0. Los dos en el primer tiempo. Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en